Voy a comenzar recordando que, así como los particulares nos relacionamos fundamentalmente a través de los contratos, los países se relacionan a través de los tratados. Y cuando yo enseño en el posgrado la teoría general de los contratos, lo primero que le digo a mis alumnos es: no hay buenos o malos contratos, lo que hay son buenos o malos contratantes. Yo puedo hacer el contrato más perfecto que hay, que si firmo con Al Capone me va a embromar. Lo mismo puede decirse de los países. Creo que el Tratado de Asunción es un tratado muy bueno, que ha sido aplicado durante años sin que haya inconvenientes mayores más que aquellos naturales que nacen de un bloque que tiene que negociar entre sí, a veces duramente, reducción de aranceles y otras cosas que siempre son difíciles para los estados porque afectan a sus recaudaciones. Pero por lo demás, el bloque funcionó siempre de manera normal y regular, de modo que no podemos nosotros culparle al Tratado de Asunción, ni a sus protocolos, ni a las decisiones, reglamentos, etcétera, etcétera, todo aquello que yo llamo el corpus juris de Mercosur, todo aquello que trabajosamente se ha construido durante 20 años y que de un plumazo ha sido borrado por la arbitrariedad, la ilegitimidad y la ilegalidad de 3 presidentes de la República que asumieron un papel de jueces entrometiéndose en la política interna paraguaya sin tener ningún derecho a hacerlo y quisieron constituirse en jueces de la República del Paraguay. Yo no voy a hablar de hipótesis, porque para mí no es si fuera legal o no fuera legal, perdón Alejandro, mi amigo Alejandro de muchos años. Si fuera, para mí voy a hablar de la realidad. La subvención fue ilegal, fue ilegítima, fue arbitraria. En primer lugar, tomada por un órgano que no es parte del Mercosur. Los presidentes de la República asisten a la cumbre y aunque son presidentes de la República, para eso hay un tratado donde ellos apoderaron a sus ministros de Relaciones Exteriores para que ellos sean el órgano que tome las decisiones del Mercosur. ¿Por qué no le dieron a sus ministros de Relaciones Exteriores para que tomen la decisión? La tomaron ellos, que no tenían facultades expresas establecidas en el protocolo de Europreto, donde ustedes pueden ver con tranquilidad todo el organigrama de Mercosur, que está integrado por el Consejo de Mercado, el Mercado Común, el Grupo de Mercado Común, Consejo de Comercio Exterior y todas las demás comisiones que vienen después. Entonces, nos encontramos ante esta situación que se ha planteado. ¿Por qué? Porque el Paraguay ejerció el Congreso paraguayo un derecho que le acuerda a la Constitución. La Constitución Nacional establece de manera clara el juicio político, que es un instrumento de control que tiene el Parlamento sobre el Poder Ejecutivo, porque precisamente las constituciones liberales y las que proclaman el Estado Social de Derecho como la nuestra, tienen como función principal limitar los excesos en los que puedan incurrir los diversos poderes del Estado. Y de esa manera, limitando, se controlan los unos a los otros, lo que Karl Lowenstein, el gran constitucionalista, decía, el control interórganos que debe existir en todos los Estados. Pues bien, se hizo el juicio político, se aplicó un reglamento, leamos la Constitución Nacional. La Constitución Nacional nos dice, en uno de sus artículos, que el Congreso tiene facultades para dictar sus reglamentos. Por lo tanto, el reglamento dictado es lo que se llama una ley en sentido material. Si no es una ley en sentido formal, es una ley en sentido material porque está investido por una autoridad que puede hacerlo de esa manera. De modo que el reglamento ha sido perfectamente instituido. Pero por si fuera poco, se recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de ese reglamento. Y la Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad, convalidando la cuestión. Pero algo debemos agradecer a la gente que anduvo en contra del juicio político. Es la creación de un nuevo concepto en el derecho constitucional que antes no existía, que se llama el golpe de Estado constitucional.
Esto no existía en el derecho constitucional, de modo que le debemos a ellos la incorporación de este concepto. Pues bien, poco después del juicio político, con el resultado que ustedes, si quieren después les muestro un DVD que dura 3 minutos, que es fantástico. En este DVD pequeño hay 3 pasos. El primer paso, cuando el señor Lugo acepta someterse al juicio político. En el segundo paso, cuando el presidente del Senado le dice a los abogados del señor Lugo, que tenía abogados, no puede decir que no tenía derecho a la defensa, desde el momento que tenía abogados nombrados, eran 3 si no me equivoco, le dice, señor, ¿tiene usted tiempo todavía para defender? No, ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien. Tercer paso, cuando el señor Fernando Lugo va al Palacio de López y dijo, acepto la decisión del Congreso paraguayo y me voy por la puerta grande del pueblo paraguayo. Lo que pasa es que después le abrieron otra más grande en otros países y ahí se armó el lío que se armó. El 26 de junio se reúne la cumbre de Mercosur. Pero antes había venido acá un avión lleno de cancilleres. Suerte que no ocurrió nada. O a lo mejor nos librábamos de algunos. Hay que ser un poco irónico de vez en cuando para divertirse. La verdad es que esa visita de cancilleres fue absolutamente contraria a todos los principios que sostenemos, porque ellos vinieron no a intermediar, no vinieron no a pacificar, vinieron a decirle al vicepresidente de la República, usted no tiene que asumir la presidencia. Se fueron al Congreso y dijeron, ustedes no tienen que hacer el juicio político. Se fueron a todos los partidos políticos y dijeron, ustedes tienen que retirar el juicio político. Señores, si eso no es intervención en los asuntos internos de un Estado, ¿qué es la intervención en los asuntos internos de un Estado? Una barbaridad. Bueno, esto podríamos calificar como cualquier cosa. Después, el 26 de junio se reúne en Mendoza la cumbre de Mercosur y los 3 presidentes deciden suspender al Paraguay, aplicando el protocolo de Ushuaia. ¿Qué dice el protocolo de Ushuaia? El protocolo de Ushuaia dice en el artículo 5, en el artículo 4, en caso de ruptura del orden democrático, ¿hubo ruptura? El Poder Judicial dejó de funcionar, el Parlamento dejó de funcionar, hubo ejército en la calle, hubo alguna cosa que pudiera demostrar anormalidad en el desarrollo normal de las instituciones del Paraguay. En caso de ruptura del orden democrático en un Estado parte del presente protocolo, los demás Estados parte promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado. Más claro que eso el agua. No hicieron nunca la consulta respectiva y quisieron después explicar de manera ligera, liviana por ser diplomático, que la consulta fue cuando ellos vinieron en el grupo de cancilleres. Eso no es una consulta, señores, eso es cualquier cosa. Pero, por si todo fuera poco, en la misma cumbre aceptan a Venezuela como socio. Y ahí no hacen sino violar nuevamente todo lo que se puede violar en esa materia. En el año 2006 se había firmado el protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela decía, el presente protocolo, instrumento adicional al Tratado de Asunción, entrará en vigencia el 30º día contado a partir de la fecha del depósito del quinto instrumento de ratificación. Y sigue, la República del Paraguay será depositaria del presente protocolo y de los instrumentos de ratificación y notificará a las partes la fecha de depósito de estos instrumentos. En este solo artículo está demostrado de manera flagrante
la violación que hicieron los estados parte de Mercosur. En vez de ser 5, fueron 4. En vez de depositar en el Paraguay como debieron hacerlo, como nosotros éramos leprosos en ese momento, no podían venir, había fiebre amarilla, tifus, todas esas cosas raras que hay, no podían llegar acá, entonces se fueron a depositar en la Secretaría del Mercosur en Montevideo. Señores, esto no es sino una violación más de todas las que hicieron del Tratado de Asunción y de todos los demás tratados. Pero por si eso no fuera suficiente, después viene la UNASUR, la Unión Sudamericana de Naciones, y nos aplica una sanción de suspensión en base a un protocolo que no está vigente. No está vigente para el Paraguay porque no fue aprobado por el Congreso, porque todavía no han aprobado 8 congresos de 8 países, que son los mínimos que se requieren para que entre en vigencia. Y hay pues una norma elemental en el derecho, nula pena sine lege. No hay pena si no hay una ley anterior que establezca la solución. Entonces acá es otra vez más, ahora ya es UNASUR el que comete la violación. Después algunos países se dieron cuenta y dieron marcha atrás a la cuestión. Ahora, ¿por qué el Paraguay recurrió al Tribunal Permanente de Mercosur? No crean que fue una decisión apresurada, no meditada, no calculada y no trabajada entre gente que conoce muy bien el tema. Se recurrió a las medidas excepcionales de urgencia en razón de una cuestión muy sencilla jurídica. Es lo que se llama el periculum in mora. Había un peligro latente del daño que sufriría Paraguay si se incorporaba a Venezuela y se aceptaba la incorporación a Venezuela. ¿El daño cuál es? Y la violación del tratado. No es suficiente daño ese para un bloque regional que se haya violado tan flagrantemente el Tratado de Asunción. Bueno, el Tribunal Permanente de Mercosur tuvo la brillante oportunidad de enderezar el entuerto jurídico que habían cometido los presidentes de la República. Tuvieron un dejo de pudor al final, un dejo de pudor jurídico al reconocer que podían tratar el tema político si el Paraguay hubiera tocado lo que él llama el timbre errado. Pero ¿qué otro timbre podíamos tocar cuando teníamos a 8 días la incorporación de Venezuela, si no era una medida excepcional de urgencia? Y se sabe muy bien que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fue la columna vertebral para el proceso de integración de la Comunidad Europea. Y se sabe muy bien que ese tribunal interpretó las normas de acuerdo a las circunstancias y en cada caso. Y acá lo que correspondía era que el Tribunal Permanente de Revisión diga: señores, ustedes se han equivocado, han suspendido mal a Paraguay y han ingresado mal a Venezuela. Pero no tuvieron el coraje de hacerlo. Respondían los árbitros a sus cancillerías. Y voy a poner un ejemplo y me va a perdonar Alejandro que lo haga. Cuando yo era presidente del tribunal, lo elegimos a Alejandro Perotti para que sea el primer secretario de región. Su propia cancillería le rechazó. Entonces, ¿qué garantía podemos tener que los árbitros no respondían a sus respectivas cancillerías cuando en todos los laudos que yo participé sacaban del bolsillo un laudo que le había sido preparado por sus propias cancillerías? Entonces no había ningún tipo de garantía, no tenían el coraje suficiente para resolver algo que hubiera sido sumamente beneficioso para el derecho del Mercosur, que hubiese un tribunal que fuera respetado por todos los países. Ahora ya somos buenitos, ya dejamos de portarnos mal, ya no nos vamos más a la esquina, ahí como antes nos íbamos en la escuela, pero nos portábamos mal. Y entonces nos dicen: bueno, decisión. Los presidentes de la República, bla, 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 deciden cesar la suspensión dispuesta el 29 de junio de 2012 en la ciudad de Mendoza a partir de la asunción del nuevo gobierno constitucional de la República del Paraguay prevista para el 15 de agosto. Otro agravio innecesario para nuestro país y otro desconocimiento, una vez más, del protocolo de Ushuaia, que dice que el protocolo, el presente protocolo se aplicará a los acuerdos de integración en futuro celebre y dejará de... No, estoy leyendo mal.
un artículo que dice de manera clara, para hacerla corta, que entra en vigencia a partir de la notificación. Nosotros ya hemos sido notificados, pero no entra en vigencia. Ellos de nuevo han decidido que entrará en vigencia el 15 de agosto de 2003. Otra violación más del tratado y del protocolo de Ushuaia. De modo que, para hacerla corta y dejarle a Sergio, que va a hacer un análisis mucho más interesante que el mío, nosotros creemos que la vuelta a Mercosur se debe hacer, pero se debe hacer no en las condiciones que ellos nos dicen, sino en la condición que el derecho dice. No hay lo político sobre lo jurídico. Está lo jurídico y luego está lo político. O si no, es la ley del más fuerte, la ley de la selva. Volvamos a la selva y que los orangutanes nos arrasen a nosotros porque somos los más débiles. ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Bueno, Talleyrand decía, a veces es urgente esperar. Y bueno, vamos a esperar, pero no una espera pasiva. Vamos a fortalecer nuestras relaciones bilaterales. Tenemos muchos problemas bilaterales que resolver. Con Argentina tenemos, no se asusten, no es nada. Con Argentina tenemos Yacyretá. El año que viene, el 2014, termina el anexo C del Tratado de Yacyretá. Tenemos que arreglar con ellos ese tema. Tenemos que arreglar el desorden jurídico que existe en Yacyretá, donde hay notas aprobadas por Paraguay, rechazadas por Argentina, notas aprobadas por Argentina, rechazadas por Paraguay, y no se sabe cuál de ellas está vigente. Y hay muchos otros temas, el contrabando, una cantidad de cosas que arreglar con ellos. Con el Brasil tenemos también innumerables problemas, Itaipú, tenemos la triple frontera, tenemos Ciudad del Este, tenemos la frontera seca, tenemos el crimen organizado que se está afincando por ahí, que tenemos que pelear juntos los países, fortalecer las relaciones bilaterales, incluso con Bolivia, tener las excelentes relaciones bilaterales, y ya al bloque vendrá la vuelta a Paraguay cuando todos se decidan que se debe cumplir el derecho. La dignidad no se negocia. Muchos creen que se puede sustituir esta palabra por el pragmatismo, pero ¿a ustedes les parece que es pragmatismo agachar la cabeza e ir con la cabeza agacha y decir, bueno, ahora ya somos buenitos, venimos junto a ustedes, ya nos portamos bien, nunca más vamos a hacer mal las cosas, ya de hoy en adelante nos arrepentimos, Dios Padre Todopoderoso, de todo lo que hicimos? Señores, eso es una indignidad inadmisible para un pueblo como el Paraguay, que se inmoló varias veces para defender su independencia y su territorio. Nosotros lo único que pedimos es que rija el Estado de Derecho en Mercosur. Eso es tan elemental, que rija el derecho y que rijan las instituciones. Eso lo dice también Naciones Unidas, no lo digo yo solo. De modo que podemos extendernos mucho sobre este tema y realmente yo quiero terminar citando a uno de los más grandes filósofos vivos de la actualidad, el alemán Jürgen Habermas, que dice, hoy por hoy, las normas jurídicas son todo lo que queda de los pedazos rotos del cemento social. Allí donde los demás mecanismos de integración fallan, el derecho todavía puede proveernos de algunos medios para mantener unidas a sociedades complejas y centrífugas que de lo contrario se desmoronarían. Solo el derecho salvará al Mercosur. Muchas gracias.